El tema que les voy a explicar en esta ocasión se llama sustitución lineal. Este procedimiento se realiza para transformar una ecuación diferencial a su forma de variables separables si es que desde el inicio no se puede realizar esta operación. Vamos a ver qué ocurre entonces en el primer ejercicio. En este primer ejercicio, que es de y en dx es igual a x más y más 1. Inmediatamente podemos ver que no se puede transformar, no podemos hacer la separación de variables precisamente por el formato que tiene. Entonces vamos a utilizar precisamente o vamos a identificar a esta parte de nuestra ecuación diferencial como v. Y entonces vamos a escribirlo aquí adelante. Dice que es x más y más 1. Y luego entonces vamos a hacer el proceso de diferenciación. El proceso de diferenciación sigue las mismas reglas que el proceso de las derivadas. Entonces, si yo hago esto, entonces puedo hacer lo mismo con cada uno de estos términos, o sea, es decir, con la x, con la y y con el 1. Y entonces lo que yo tendría es que el diferencial de x me quedaría como de x, el diferencial de y me quedaría como de y el diferencial de una constante sería 0, porque la derivada de una constante es 0. Bueno, entonces ya que tenemos esto, vamos a dividir todo sobre dx. Entonces podremos indicarlo aquí mismo como dx sobre dx sobre dx. Lo que nos queda finalmente después de haber hecho esto queda como dv sobre dx menos 1 igual a dy sobre dx. Esto que nosotros hemos obtenido aquí podemos igualarlo con lo que nosotros teníamos originalmente en nuestra ecuación, es decir, podríamos reemplazar. Entonces de esta manera podemos hacer la sustitución. Quiere decir que nos quedaría como si dy en dx es equivalente a dv sobre dx menos 1. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente sustituirlo de dv sobre dx menos 1, que es igual a v. Ahora entonces, simplemente dándole un arreglo, nos quedaría dv sobre dx igual a v más 1. De esta forma simplemente vamos a acomodarlo para poder aplicar el procedimiento de variables separables. Entonces dv sobre v más 1 es igual a dx. Y entonces así aplicamos la integral de ambos lados y nos quedaría la integral de dv sobre v más 1 es igual a la integral de dx. Resolviendo de acuerdo a la fórmulas, nos quedaría entonces, voy a separar esto de aquí que ya utilizamos, entonces nos quedaría logaritmo natural de v más 1, que es igual a x más constante 1. Y entonces evidentemente lo que teníamos originalmente no era la v, lo que teníamos originalmente era x y y. Por lo tanto, una vez que tenemos este resultado tenemos que volver a reemplazar a la v. Y por lo tanto nos quedaría como logaritmo natural de x más y más 1, que es a lo que equivalía la v, más 1. Esto es igual a x más constante 1. Simplemente haciendo varios pasos, en este caso reduciendo términos semejantes, este logaritmo natural pasaría del otro lado como exponente y entonces nos quedaría x más y más 2 igual a e a la x más constante 1. Por propiedades de exponentes lo que podemos hacer es reescribir esta parte de la ecuación como e a la x
por e a la constante 1, y entonces esta parte que nosotros tenemos aquí, esta parte se puede convertir en una constante, o más bien se convierte en una constante, porque e elevado a una constante sigue siendo una constante. Entonces podemos reescribirlo como e a la x. Ahora entonces, simplemente pasando en este caso, para dejar explícita la solución, x, la x y el 2 restando, nos quedaría como y es igual a c e a la x menos x menos 2. Y entonces esta que nosotros tendríamos aquí sería nuestra solución general. Otro ejemplo en el que podemos aplicar el mismo procedimiento es este de y en dx es igual a 3x menos 2y más 3. Entonces simplemente tenemos que nuevamente identificar. Entonces nuestra v, que sería 3x menos 2y más 3, hacemos el mismo proceso de diferenciación que, como ya habíamos comentado, es similar a las derivadas. Entonces me queda aquí así, me queda 3 veces la derivada de x menos 2 veces la derivada de y ocurre lo mismo con la constante. Posteriormente entonces hacemos el proceso de división. Nos vamos a pasar ese paso de mostrarlo ahí. Simplemente vamos a poner nuestro resultado. Db en dx sería entonces igual a 3 menos 2 veces dy en dx, dándole un acomodo distinto, despejando, cambiando signos. Bueno, vamos a cambiar primero este para acá, sería dy sobre dx es igual a 3, y el otro lo pasamos restando. Con esto tenemos cambiado el signo, y luego entonces vamos a despejar nuestra dy, que sería dy en dx sería igual a 3 menos dv sobre dx entre 2. Bueno, entonces ya podemos reemplazar en nuestra ecuación original. Entonces la sustitución quedaría como 3 menos dv en dx sobre 2, que es igual a v. Luego pasamos este 2, que nos quedaría entonces por lo tanto igual a 2 veces v. Nos queda, pasamos este 3 para acá restando, nos quedaría menos dv sobre dx es igual a 2 veces v menos 3. Luego, terminando de acomodar la ecuación para poder aplicar el procedimiento, me quedaría dv sobre 2v menos 3, y esto es igual a menos dx. Ahora, aplicando, resolviendo, entonces vamos a resolver, ya que tenemos separadas las variables. Vamos a aplicar la integral de dv sobre 2u menos 3, y entonces hay que completar entonces el diferencial para que podamos aplicar esta fórmula. Entonces, por lo tanto, aplicamos un 2 aquí y dejamos un medio aquí afuera. Ya que tenemos completado, ahora entonces podemos, ahora sí, aplicar nuestra fórmula de integración. Y entonces nuestro resultado de esta integración nos quedaría, aplicando fórmula,
medio del logaritmo natural de 2v menos 3, que esto sería igual a menos x más constante 1. Y bueno, simplemente dándole sustituyendo aquí entonces por lo tanto el valor de 2v nos quedaría como, y al mismo tiempo pasando multiplicando este 2 para acá, nos quedaría logaritmo natural de 2 veces v, y v vale 3x menos 2y más 2 y menos 3 igual a menos 2x más una constante. 3x menos 2y más 3 menos 3 igual a menos 2x más una constante. Entonces nos queda logaritmo natural de 6x menos 4y más 3. Primero multiplicamos y luego a todo este resultado le vamos a restar 3, por eso queda este 3 aquí. Menos 2x más c1. Luego aplicamos el número e o Euler para que nos quede de este lado 6x menos 4y más 3. Esto es igual a e a la menos 2x más c. Aplicamos otra vez por procedimiento. Chihuahuas, pinches basureros. Por propiedades de exponentes, entonces esto lo igualamos a, o lo convertimos en menos 2x por e a la constante 1. Y esto es lo mismo que, como e elevado a una constante sigue siendo una constante, entonces nos queda c, otra constante que sería una constante 2, multiplicando a e a la menos 2x. Y solo nos restaría entonces, por lo tanto, despejar la y. Me quedaría menos 4y igual a constante 2 e a la menos 2x menos 6x menos 3, porque pasan restando. Luego despejamos la y, me quedaría c, porque a final de cuentas ya sabemos que es una constante, podemos simplemente dejarla indicada como una constante, e a la menos 2x menos 6x menos 3. Si yo divido este entre 4 me va a seguir quedando una constante, puedo dejarlo indicado. Entonces aquí sí yo puedo indicar y simplificar, si fuera el caso, estas divisiones que me van a quedar 6 entre 4 y 3 entre 4. Incluso hay que considerar los signos. Y igual a la constante menos e a la menos 2x, y entonces me quedaría más 3 medios de x más 3 cuartos. Esto que yo tengo entonces aquí, por lo tanto, es mi solución general a este ejemplo. De x igual a x más y más 1. Otro ejemplo, de y sobre de x es igual a 3x menos 2y más 3. Entonces, ahorita vemos qué ocurre con esto. Bueno, entonces finalmente v es igual a, en este caso, x más y más 1, son el primer ejercicio que hicimos, y este otro entonces es el otro ejercicio en donde v es 3x menos 2y más 3. El formato que toma entonces esto es que es f, o sea, va a ser una función en donde vamos a encontrar algo que multiplica la x más algo que multiplica la y más un término constante. Si nosotros analizamos lo que ocurre,
en este y en este se cumple. Aquí finalmente es un 1, aquí un 1, y entonces se cumple esta condición. Podemos generalizar esto como que entonces V va a tener esta estructura AX más BY más C. Ahora, si debe tener esta estructura, vamos a ver entonces si es posible en otros casos que se cumpla y que podamos lograr hacer la sustitución para que nos quede en forma de variable separable. Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice así: y menos x. Aquí nuestra v sería otro ejemplo más de y en dx es igual a x más y menos 5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería nuestra v? Y por último, y ahorita los analizamos, sería de x en dy es igual a coseno de x más 2y más 3 menos un medio. Entonces, ¿a qué sería equivalente nuestra v? Aquí la función que yo podría identificar o que se podría identificar como altura que nosotros tenemos aquí, que es esto, sería esta parte, porque tenemos entonces los coeficientes, algún coeficiente acompañando a la x y otro coeficiente acompañando a la y es el mismo grado. Entonces es posible que nosotros podamos sustituir esta parte de nuestra función con la v. Aquí sería y menos x nuestra v, y aquí por lo tanto sería x más y menos 5. Y aquí volvemos a ver el mismo patrón, aunque esté afectado por la función coseno, a final de cuentas cumplimos con esta estructura, es decir, aquí nosotros debemos cumplir con que hay una función y dentro de esa función tenemos el ax más by más c, y en este caso ahí está, o sea, todo esto, todo el resto, esta parte de aquí y esta parte de acá sería el equivalente entonces a nuestra f, y lo que queda dentro sería nuestra ax más by más c. Quiere decir entonces que nuestra v quedaría como x más 2y más 3. Vamos a entonces elegir alguno de estos para verificar si efectivamente es posible hacer la sustitución. Siempre y cuando cumpla este patrón, el patrón mencionado, es posible. Entonces, resolviendo, nos quedaría dy en dx es igual a 1 más raíz de y menos x. Nuestra v quedaría como y menos x. Entonces, nos quedaría dv sobre dx más 1, y esto sería igual a 1 más raíz de v. Como tenemos lo mismo en un lado y en el otro, entonces lo que podemos hacer es simplemente dejamos ya igualado dv en dx es igual a raíz de v. Dándole un acomodo nos quedaría dv sobre raíz de v, ese sería igual a dx. Aquí entonces nos podemos aplicar ya las integrales, entonces quedaría dv sobre raíz de v es igual a la integral de dx. Y bueno, aquí tenemos que obviamente trabajar con esta parte, haciendo que esta raíz como exponente, entonces dv sobre v a la 1 medio, y luego entonces por lo tanto vamos a cambiar esta v de posición
que sería igual a la integral de dx. Entonces me queda v menos 1/2 más 1 elevado a la menos 1/2 más 1 sobre menos 1/2 más 1, que sería igual a x más c. Resolviendo nos quedaría v a la 1/2 sobre 1/2, menos 1/2 más 1 es 1/2, nos quedaría así x más c. Simplemente es darle un acomodo por aquí, nos quedaría entonces 2v igual a x más c. Y bueno, despejando, más bien sustituyendo en este caso primero el valor de v, que v era y menos x, entonces me queda 2y menos x igual a x más c. Aquí podríamos seguirlo trabajando hasta dejarlo explícito. Entonces este 2 pasa dividiendo, me quedaría raíz de y menos x igual a x sobre 2 más la constante sobre 2. Esto a final de cuentas sigue siendo una constante, entonces esto va a seguir siendo una constante. Entonces pasamos la raíz del otro lado, me queda como al cuadrado, entonces x sobre 2 más una constante al cuadrado, y entonces podemos dejarlo como x al cuadrado más c al cuadrado menos más x. Podemos desarrollar el binomio para simplificarlo un poco todavía. Entonces me quedaría este término al cuadrado más 2 veces una constante sobre x sobre 2 más una constante al cuadrado más x. Todo esto se convierte en, o quedaría más bien como x cuadrada sobre 4 más una constante que multiplica a x, porque a final de cuentas sumamos este que es 2 veces una constante, o 2 entre 2 es una constante por x, más una constante por x, entonces queda como una constante por x más una constante al cuadrado. Aunque podríamos decir que nuestra solución sería correcta hasta esta parte. El primero de los ejercicios nos quedaría como x más y menos 5, todo esto al cuadrado. Luego coseno de x más 2y más 3, a todo esto le restamos menos 1/2. El siguiente es 1 más 1 sobre x menos y, esto al cuadrado. Y en este caso tenemos x más y sobre x más y. Importante, no por el hecho de que se vea la división o la fracción en este caso se complique más. En realidad recuerden que lo único que tenemos que hacer es llevar a cabo la sustitución, por lo tanto esto y esto serían equivalentes exactamente a v. Entonces quiere decir que en lugar de sustituirlo una vez, lo vamos a sustituir 2 veces. Entonces esa es la forma en cómo tendríamos que trabajar con este ejercicio.